era la época del dorado. Yo estaba trabajando en McKinsey, era socio en McKinsey, y llegó uno de los el gran cliente que en aquel momento tenía yo, y nos ofreció a mí y a otra persona, Gonzalo Rodríguez, crear B2B Factory. B2B Factory era una incubadora de proyectos de Internet, B2B, es decir, entre negocios, y nos dieron pues, 170 millones de euros en aquel momento para crear nuevos negocios, ¿no? Que tuvieran algún tipo de relación con el banco, pero no necesariamente, tenían que ser rentables en sí mismo. En aquel momento McKinsey había estado preparando y trabajando previamente a ese momento con el banco, y tenía a lo mejor pues, 15 o 20 business plan, habían trabajado un montón de consultores por el mundo pensando en cómo montar esos negocios. Cuando nosotros, Gonzalo y yo, vamos y desembarcamos en el Banco Santander, pues heredamos todos esos business plan y nos toca ponerlos en marcha. Lo que es interesante aquí es que de los 8 o 9, ¿no? que al final se pusieron en marcha, cuando vemos lo que habíamos trabajado, lo que se había trabajado en McKinsey, con un nivel de detalle extraordinario, viendo lo que estaba ocurriendo en ese momento en el mundo, pensando cómo podían ser los números, cuándo podían ser los economics, cuando vemos lo que había en esos papeles versus lo que realmente ocurrió, vemos unas diferencias gigantescas, ¿no? Y lo que te das cuenta es que contar negocios no va solo de teoría. Y cuando digo que no va solo de teoría es que no se puede resolver solo con la teoría y con la experiencia. Hay muchas cosas que hacen que un negocio funcione o no funcione que van más allá de la razón, o por lo menos de la razón analizable. Y voy a poner un ejemplo muy drástico. Hubo un momento que montamos un negocio que era de venta de ordenadores, se llamaba P-Market, y en aquel momento, en el año 2000, la ventaja en precio, en aquel sector todavía había márgenes en aquella época, la ventaja en precio era extraordinaria. Era un ahorro de un 15 o un 20% en un ordenador que en aquella época valía más de 1.000 euros, ¿no? Entonces dices, bueno, si te estoy dando el mismo ordenador y te lo estoy dando por 200 euros más barato, y además te pongo súper fácil pedirlo, pues tú, los números decían, bueno, que menos que un 2, un 5, un 10% me vaya comprando año a mí los ordenadores, ¿no? Y sin embargo no ocurrió tan rápido, porque hay cosas que no puedes predecir, como es, por ejemplo, los miedos que pueda tener la gente en aquella época, ahora ya han desaparecido muchos, a pagar, el no saber dónde llevarlo cuando lo ibas cuando se te estropee, ¿no? Aunque tú sabías y le ofrecías un servicio técnico. Hay muchas cosas que no sabes realmente, que tienen que ver más con los miedos, con los comportamientos y sentimientos emocionales de la gente, y que eso no se puede racionalizar. Por lo cual, al final, volvemos un poco al tema de los productos mínimos viables, ¿no? Yo creo que hoy en día montar un negocio, el sobreanálisis, no te lo va a solucionar. O sea, si no, todos los grandes negocios de hoy en día tendríamos a todas las grandes consultoras, todos los talentos pensando en lo nuevo. No. Hoy en día el negocio surge de lo que se llama un insight, de una idea, de una percatación. Alguien se da cuenta que hay una oportunidad en el mercado, hace algo que se parece a eso, lo prototipa y de repente ve si la gente lo acoge o no lo acoge. Y a partir de ahí lo va adaptando. Pero construir un negocio hoy en día no es un tema solo teórico, ¿no? Obviamente depende del negocio, pero va mucho de prueba y error a partir de una primera versión, de un producto mínimo viable.